la participación del doctor Alejandro Podolsky, quien amablemente aceptó desde hace algunos meses la invitación para compartir con nosotros toda la experiencia que tiene él en este tema en particular. Voy a permitirme leer un resumen del currículum del doctor Alejandro Podolsky Gedluda. Él es egresado de la Universidad Tecnológica de México, licenciatura en odontología en el año 2005. Del 2006 al 2008 realizó su especialidad en endodoncia en la misma Universidad Tecnológica de México. El doctor está certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, es miembro activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia y formó parte de la mesa directiva de dicha asociación del año 2015 al 2017. También es miembro activo de la Asociación Tecnológica de México de Endodoncia y del Colegio Dental de Piedras Negras, Coahuila. El doctor ha asistido a dar conferencias en diferentes puntos del país y en otras naciones, siendo conferencista nacional e internacional y líder de opinión para SS White, Colten y Saibron Endo. El doctor tiene su práctica limitada en endodoncia y cirugía endodóntica del año 2006 al 2009 y limitada a microendodoncia y microcirugía endodóntica del 2009 a la fecha. El doctor docente es profesor e instructor clínico de microendodoncia y microcirugía en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el posgrado de endodoncia del enero de 2012 a la fecha. También es profesor invitado de la Universidad Autónoma de Yucatán de 2013 a la fecha y la Universidad Católica de Honduras de 2015 a la fecha. Es profesor titular e instructor clínico en el posgrado de endodoncia de la Universidad Latinoamericana Campus Ciencias de la Salud en Cuernavaca, Morelos de 2008 y 2009. Las áreas de especialidad o de interés del doctor son la microendodoncia, cirugía endodóntica, diagnóstico y casos complejos y actualización clínica. Como podemos ver, el doctor tiene una gran experiencia, tanto docente como de conferencista. Su presencia aquí es muy valiosa para nosotros y estamos seguros que tenemos mucho que aprender de él. Pediré un aplauso, pero por este medio no se puede. Entonces, doctor, muchísimas gracias por aceptar la oportunidad que nos das para escucharte. Te dejo los micrófonos. Por favor, doctores, los que tengan en su computadora, háganme favor de silenciar su micrófono para que no se dice audio. Muchísimas gracias y el auditorio es tuyo, Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Primero que nada, pues quiero agradecer al doctor Alfonso Espinosa por la invitación, que como bien dijo, fue desde hace ya algunos meses. Yo digo, encantado de poder participar aquí en este webinar. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre el sistema medio mesial, ¿no? Para mí es un tema que es de mucha relevancia, es sumamente interesante y sobre todo hablar pues de la anatomía interna de los dientes. Creo que a todos como endodoncistas nos interesa, debemos de conocer bien a fondo la anatomía interna de los dientes que tratamos. El sistema medio mesial no es algo nuevo. Esta es una imagen cortesía del doctor Ronald Ordinola, que amablemente me proporcionó, donde claramente se ve un sistema medio mesial bastante claro, bastante amplio, que este puede ser nuestro dolor de cabeza en algunos de los casos. El doctor Ronald tiene un libro que lo pueden bajar en iTunes, que se llama The Internal Anatomy of Human Teeth. Es un libro, es un ebook que la verdad contiene muy buenas imágenes y es de gran ayuda para todos, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos empezar a estudiar sobre anatomía interna? El profesor Walter Hess, en 1917, nos presenta uno de sus grandes trabajos, donde podemos observar
imágenes de 1917, donde ya claramente podemos observar sistemas medios mesiales muy claros, muy amplios, y que son parte de la anatomía interna del diente. Hablar del sistema medio mesial o hablar del conducto MB2 no es algo nuevo, no es algo como que dijéramos, bueno, es que los pacientes o las personas que hayan nacido después de los 90 traen sistema medio mesial o traen un MB2 o un MB3. La anatomía siempre ha sido la misma. La anatomía siempre ha estado presente, pero difícilmente podemos llegar a esas zonas. El doctor Sergio Rosler, de Buenos Aires, a quien le mando un gran saludo y agradecimiento por estas imágenes. Él es uno de los grandes clínicos y uno de los grandes apasionados de la anatomía interna de los dientes. En estas dos diafanizaciones, de las muchas que tiene, podemos observar perfectamente también un sistema medio mesial que tiene una conexión con alguno de los otros conductos. Podemos observar un sistema medio mesial que empieza en el conducto lingual y baja independientemente hasta el ápice. Entonces, no es algo nuevo, es algo que debemos de aprender a buscar, es algo que debemos de aprender a identificar, pero sobre todo debemos de aprender a trabajarlo. Algo de la literatura, y no quiero abundar mucho realmente ahorita en la parte teórica, porque no nos va a dar el tiempo. Escogí o seleccioné algo de la literatura que para mí es más relevante. Y bueno, empezamos desde 1997, un artículo que el doctor Cliff Rudolph presenta en el Dentistry Today. Es una revista que no es muy científica en el aspecto de investigaciones, pero es prácticamente una revista clínica. Y él nos menciona en este artículo que escribió sobre el análisis microendodóntico, identificando los conductos. Y nos menciona que la etiología del fracaso endodóntico es multifacética. Hay muchos factores que pueden hacer que fracasemos en el tratamiento de conductos, pero hay un porcentaje significativo en el fracaso de los tratamientos que está relacionado a la anatomía del sistema de conductos que está perdida o se olvida o se omisiona. Entonces, es un punto muy importante en el que nosotros tenemos que aprender a identificar y a observar. Dental Clinic of North America, en el 2004, nos presenta un artículo que habla sobre el fracaso del tratamiento endodóntico convencional y los retratamientos. Y nos menciona que los conductos no tratados u omitidos sí tienen un efecto directo en el éxito o en el fracaso del tratamiento. En otro estudio, donde se muestra un porcentaje, 40.9 pacientes de este estudio tenían anatomías que no habían sido tratadas o que no habían sido localizadas. Y es un porcentaje alto. Bertucci, siempre mencionamos a Bertucci cuando hablamos de anatomía, ¿no? Porque es uno de los grandes en cuanto a la anatomía, a la descripción de las anatomías, y es uno de los grandes en cuanto a la clasificación de este tipo de morfologías. En este estudio que nos habla de la morfología del conducto radicular, su relación con los procedimientos endodónticos, nos enumera que ya hay casos reportados específicamente en molares mandibulares con 3 conductos. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que esté cambiando. Este artículo es del 2005 y es algo que tenemos que tener mucha conciencia al momento de trabajar cualquier tipo de diente. En este estudio, me voy a quitar tantitito el audífono porque se oye mucho ruido ahí atrás, pero si se deja de escuchar el micrófono, me mandan un mensaje por WhatsApp. Tenemos, en este estudio, hay
337 retratamientos no quirúrgicos que involucraban 822 conductos. Esa fue la base de todo el estudio. El autor observó que hay una presencia de 42% de conductos no tratados o conductos olvidados en este tipo de investigación. Bueno, se concluye también o se menciona que el uso rutinario de la magnificación y algunas funciones son de gran ayuda e identificar este tipo de anatomía. Es un porcentaje bastante alto. Estamos hablando aquí de tratamientos porque si no voy allá no se que llena. involucran muchos conductos, hablamos de molar, pero la base del estudio es alarmante, ¿no? Casi el 50% de los pacientes presentaban alguna anatomía omitida. Este es un artículo que sí habla de la omisión del sistema de conductos como base de los retratamientos, ¿no? Los retratamientos se indica o se muestra Doctor Alejandro, ¿me permite tantito? El 29% de los conductos estaban en distal y el 71% se podían encontrar en la raíz mesial. Y en los molares, aquí era al revés, el 86% estaban identificados en la raíz distal. Se escucha muy mal. Estaban identificados en la raíz mesial. Tápate. ¿Qué es algo interesante que nos menciona en este artículo? Resulta que parte de los estudios que ya se han mencionado confirman la importancia de localizar e instrumentar todo el sistema de conductos. Es bien importante que nosotros sepamos identificar este tipo de anatomías para poder saber tratarlas, para poder limpiar lo mejor posible el sistema de conductos. En esta tabla del mismo estudio, el diente número 19 es el segundo molar inferior izquierdo, el número 18 es el primer molar inferior izquierdo, el 30 es el primer molar inferior derecho, el 31 es el segundo molar inferior derecho. Alejandro. Podemos observar que hay una gran presencia de conductos omitidos. Prácticamente 48 ¿me escuchas? Molares que estudiaron, tanto superiores como inferiores, tenían algún conducto o alguna anatomía que no habían localizado. El primer estudio que nos habla específicamente del conducto medio mesial, que al menos yo tengo reportado, es del 2004, del doctor Wallace, donde nos menciona que hay posibilidad de localizar este tipo de anatomías entre el 1 al 15%, pero hablan bastante o refieren el uso de la magnificación, ya sea el microscopio o las lupas. Y bueno, si nosotros seguimos estudiando, seguimos buscando un poquito sobre lo que observan sobre anatomía, sí hay algunos reportes que nos hablaban de... Alejandro, ¿me escuchas? Perdón. 15% de la localización de ese tipo de anatomía. Posteriormente sabemos que hay una zona de la raíz que es de mucha importancia para nosotros, que son los sismos, ¿no? Los sismos que tenemos o las comunicaciones que tenemos entre conductos. Sabemos que hay una gran presencia de ellos, sobre todo en los últimos 6 milímetros. Es por eso que muchas veces te pregunto a los alumnos por qué ellos piensan o creen, estamos hablando de cirugía. De repente decimos, bueno, tenemos que cortar para hacer una bisectomía, tenemos que cortar 3 milímetros y hacer una retropreparación de 3 milímetros, ¿no? Donde nos dan esos 6 últimos milímetros de la raíz. Realmente no es porque a algún doctor se le haya ocurrido que esas fueran las medidas, sino que con los estudios y los análisis nos hemos dado cuenta que en los últimos 6 milímetros es donde mayormente podemos tener presencia de estos sismos.
Algo que es relevante es que esos sismos, cuando no son tratados, no son desinfectados correctamente, o ya sea químico o mecánico, son factores para que nuestro tratamiento pueda fracasar. En muchos de los casos, o de repente los que hacemos algún tipo de cirugía, nos podemos dar cuenta que tenemos casos de retratamientos donde ya le hicieron 1, 2 o 3 tratamientos no quirúrgicos. Que la endodoncia se ve aceptable, que la endodoncia se ve con bastantes buenas características en instrumentación y puntuación. Al momento de hacer la pisectomía nos damos cuenta que había un conducto o un istmo bastante grande. Entonces, es importante identificar esas zonas y es importante saber tratarlas para poderlas limpiar y desinfectar. Estos sismos, cuando no son, como son, no son fáciles de poder ingresar a ellos, nosotros, si no los limpiamos adecuadamente, son reservorios de bacterias. Eso va a hacer que nuestra tasa de éxito sea mucho menor, tanto en el tratamiento quirúrgico como no quirúrgico. Y bueno, podemos ver que la presencia de istmos en los últimos 5 milímetros de la raíz, su mayor presencia en este estudio fue a los 3 milímetros, posterior a los 2 milímetros, después a los 5 milímetros, después a los 4 y al final el porcentaje más bajo de 1 milímetro. Esto es una estadística en este estudio. Lo que queremos tratar o lo que quiero tratar de ejemplificar con esto es que los últimos 5 milímetros de la raíz, el tercio apical, es de lo más complicado para limpiar, es lo más complicado para obtener una desinfección adecuada y es lo más complicado de tratar. El buen doctor Pedro Ortiz, quien fue mi maestro tanto en licenciatura como en el posgrado, él nos decía que cualquier Gates Glidden y cualquier hipoclorito limpian el tercio coronal y el tercio medio. Y tiene toda la razón. La zona más difícil de detectar es el tercio apical, que es en donde nosotros realmente tenemos que enfocar nuestra fuerza, nuestros conocimientos y nuestra técnica para poder lograr una buena limpieza y desinfección. Algunos de los otros artículos. La presencia de istmos o comunicaciones tienen un porcentaje de 54% en las raíces mesiales y 20% en las raíces distales. Y podemos ver estas clasificaciones, o estas clasificaciones tanto de Bertucci, de Cartal, de Gulavivala, de Sert, Peris, etcétera, donde nosotros prácticamente nos enfocamos en la clasificación de Bertucci, donde de repente decimos, bueno, el único que nos puede interesar hablando de medio mesial es el tipo 8, donde hay 3 conductos y 3 salidas. Pero si analizamos bien, prácticamente desde la clasificación de Gulavivala del 2001, en el tipo 11, podemos hablar de 4-2, podemos hablar de 3-2, de 2 conductos con 3 salidas, 4-4, 5-4, un conducto, 3 salidas, y podemos ver muchas clasificaciones que nos involucran istmos o conductos independientes. Entonces, no hay que nada más tratar de quedarnos con lo que nos dicen los libros. Molares inferiores, primeros molares, 2 conductos mesiales, un conducto distal. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos caer en muchos errores de procedimiento. La limpieza de los sismos es fundamental. Realmente hay que entender que el níquel titanio, sea cual sea el sistema rotatorio el que se vaya a elegir, es solamente una herramienta para crear un espacio para el irrigante. Lo que nos va a ayudar a limpiar y a desinfectar esas zonas es el irrigante, es el hipoclorito de sodio. Hay que activarlo. El hipoclorito se tiene que activar. De nada nos sirve que lo irriguemos solamente con la jeringa. Hay que activarlo. Y en esta parte voy a ser muy enfático. No estoy en contra de ningún tipo de activación. Para mí, tanto la irrigación ultrasónica como la sónica
como las de, por ejemplo, utilizando el contraángulo M4 con algunas puntas de plástico. Y yo estoy a favor de cualquier activación. Simplemente les digo, les trato de compartir a mis alumnos que el irrigante tiene que estar moviéndose. No importa si es con ultrasonido, no importa si es sónico, si es con el contraángulo M4 o en la actualidad con algunos sistemas rotatorios como el XP Endo de FKG. Nos puede ayudar mucho a remover todas esas zonas de debris, esas zonas de istmos que difícilmente vamos a poder tocar con los instrumentos. Entonces, no importa si es ultrasonido, si es sónico o con el contraángulo M4. Lo importante es que el irrigante esté en movimiento, que sea irrigante fresco, que sea hipoclorito fresco. Yo lo utilizo al 5.25%, obviamente con las adecuadas precauciones al momento de irrigar, con agujas con salida lateral o con media caña, nunca hacer presión excesiva, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que el irrigante se recambie entre lima y lima. Es muy importante que sea hipoclorito fresco. Este es uno de los artículos que a mí me gusta mucho poner en esta plática del doctor Peters, donde habla, no es específicamente del sistema medio mesial, él estaba comparando 3 tipos de técnicas de instrumentación, pero lo importante es que se da cuenta que sea cual sea el tipo de instrumentación o de instrumento que utiliza, se da cuenta que el 35% de las paredes o de la superficie del conducto no está tocado por el instrumento. Entonces, ¿qué quiere decir? Sea cual sea el instrumento que vamos a elegir, va a haber un gran porcentaje de áreas donde puede quedar tejido pulpar, donde puede quedar biofilm, donde puede quedar bacterias que nos van a afectar en el pronóstico del tratamiento a futuro. Entonces, es bien importante apoyarnos de la irrigación. La irrigación es de suma importancia. Perdón. Como dice el doctor Cutler menciona en una plática que tuve con él, donde dice, el níquel titanio no mata bacterias. Y es una realidad. De nada me va a servir yo utilizar cualquier sistema rotatorio si no tengo una adecuada irrigación. Y esta es una animación, un video del doctor Ronald Ordinola, donde podemos ver muy, muy interesante la raíz mesial. La raíz mesial, si la observamos desde coronal, en el tercio coronal, vamos a observar que es un conducto totalmente alargado. Es un conducto en forma de riñón que en el tercio apical tiene una trifurcación. Tiene 3 salidas aparentemente independientes. Y muchas veces ese es uno de nuestros grandes errores. Observamos un conducto en forma elongada, en forma de riñón, en forma de frijolito, que está muy amplio. Lo podemos observar sin utilizar algún tipo de medio de magnificación y nos sentimos muy cómodos de trabajar en esas zonas. Pero la realidad es que si no nos damos la tarea de sentir con las limas de pequeño calibre cómo está la anatomía apical, muchas veces este tipo de anatomías las vamos a estar omitiendo. Entonces es de suma importancia también el sentir con los dedos qué es lo que nos transmite la lima, cómo está la anatomía en el tercio apical. La mayoría de los casos, al menos en mi práctica, donde he localizado conductos medios mesiales, la mayoría son conductos confluyentes o aletas que acompañan a todo el conducto principal. Y en este pequeño video podemos ver cómo por el conducto medio mesial, o el sistema medio mesial, estoy irrigando. Este es anestésico, no es hipoclorito, pero lo irrigo y lo aspiro y se aspira igual en el conducto vestibular o lingual en este caso. Eso nos da para mí yo lo veo como una gran ventaja que se comunican. ¿Por qué? Porque así podemos tener mucho mayor precaución al momento de instrumentar ese tipo de sistemas. Y ahorita vamos a hablar de hasta dónde podemos instrumentar el sistema medio mesial. No, porque yo estoy estudiando. Uno de los artículos
más representativos en cuanto a la configuración. No es importante si se localizan o no se localizan los instrumentos, los sistemas medios mesiales, sino más que nada, hablando de la configuración que nos menciona el doctor Shimon Friedman y la doctora Bettina Barrani, aquí lo que quieren hacer es, el microscopio y las lupas nos ayudan a negociar y a localizar los conductos medios mesiales, ¿sí o no? Y bueno, los primeros molares, utilizando lupas, se detectaron 8 de 16 y con el microscopio, se localizaron 8, que es el 16%, y con microscopio se localizaron 9, que es el 18%. Se negociaron 6 y se negociaron 7, igual, primer molar y segundo molar. Realmente no es una diferencia estadísticamente significativa, no es una diferencia grande, pero se utilizaron medios de magnificación y los dos ayudaron a localizar. Siempre les trato de aclarar a los alumnos y en algún tipo de plática, una cosa es la detección y una cosa muy diferente es la negociación. Yo puedo localizar, yo puedo detectar la entrada, pero probablemente esté sumamente calcificada, estrecha, con una curvatura abrupta que me va a imposibilitar tener esa negociación del conducto. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre usar lupas y microscopio y obviamente la negociación es independiente, no es con un medio de magnificación. Segundos molares. 8 detectados con lupas, 11 detectados con microscopio, negociados 5 y negociados 9. La realidad es que tampoco hay una diferencia estadística significativa, pero sí recalcan la importancia de utilizar un medio de magnificación. Lo más importante de este artículo es esto, la configuración o cómo podemos encontrar esos sistemas medios mesiales. Podemos encontrar raíces o sistemas mesiales con dos conductos independientes que no tienen prácticamente una comunicación. Podemos encontrar 3 entradas, prácticamente con una pequeña comunicación entre ellos, o podemos encontrar conductos muy amplios, como es esta última fotografía, o podemos encontrar conductos alargados, pero muy estrechos en el sentido mesiodistal. Cualquiera de estas 3 entradas es lo que normalmente podemos encontrar. Radiográficamente, ¿cómo se podrían observar? Se podrían observar conductos que corren por todo el sistema medio mesial de forma independiente y se unen en la gran mayoría en el tercio apical con los otros 2 conductos, tanto el vestibular como el lingual. Podemos encontrar sistemas medios mesiales o conductos medios mesiales que empiezan o entran en la raíz mesiovestibular y se unen al conducto mesiolingual. O puede ser al revés, empezar por el mesiolingual y atravesar hacia vestibular. O una aleta bastante fina que acompaña a todo el conducto principal en todo su trayecto. De los estudios más importantes, 2015, se dieron cuenta que el 46% de los dientes estudiados tenían presencia de un sistema medio mesial. Y se dieron cuenta o recalcan, el uso de la magnificación es de suma importancia. Aquí se habla en específico del uso del microscopio, el troughing, que es un desgaste en ese istmo, y la edad del paciente, que son factores determinantes para localizar ese sistema medio mesial. Y bueno, el sistema medio mesial, perdón, no siempre es un conducto independiente. De hecho, casi nunca es un conducto independiente. Lo mismo que mencionábamos hace ratito, dejar esos espacios sin tratar o sin trabajar son factores para que haya un fracaso o una infección. Y uno de los puntos que más se discute en este artículo, y a partir de estas técnicas del desgaste, es que el argumento que hablan o que mencionan es que trabajar esos sismos, trabajar esos sistemas, pueden hacer que se debiliten la estructura. Pero no se ha demostrado en ningún estudio que utilizar ese tipo de desgastes en el istmo o la instrumentación del sistema pueda
reducir significativamente la resistencia a la fractura de los molares. Y bueno, en este estudio también se demuestra que el desgaste en ese istmo con una profundidad de 2 milímetros es efectivo y seguro para examinar ese tipo de anatomías. Y se debe de considerar como un procedimiento, como parte de un procedimiento obligatorio en el momento de trabajar. En el momento de trabajar, no sé por qué se salió esto, pero déjame, me vuelvo a meter. Hay que volver a compartir, doctor, tu imagen. Sí, lo estoy tratando, nada más que me sacó. Sí, es que por ahí alguien le debe haber movido, se me hace. A ver, déjame ver por qué. Como que se salió todo, espérenme. Se salió todo, sí. Sí. Ahí vamos. Sí, como que se salió todo. Se cerró la presentación. Sí, como que algo se cerró. Ahí vamos. Aprovecho para recordarles a todos que apaguen su micrófono, por favor. Y procuren no estar tratando de manipular los iconos para que no se interrumpa. A ver. ¿Ya se ve o no se ve, Doc? Sí, ya lo veo otra vez. Ok, perfecto. Muy bien, entonces hablábamos de la importancia del microscopio y poder hacer esos desgastes. Y bueno, otro de los artículos que habla del medio mesial, la presencia del conducto medio mesial no es poco frecuente, no es poco común en las raíces de molares inferiores. La detección del medio mesial es un desafío para el clínico y en este estudio lo que hacen es evaluar qué tan profundo está las entradas, ¿no? Entonces, 85 molares inferiores se detectaron a través de microtomografía, detectaron que tenían medios mesiales. Y se dieron cuenta que el 77% de esos orificios de entrada del medio mesial estaban en el nivel del cemento, de la unión cemento-esmalte. Solamente un 5% estaba a 1 milímetro de profundidad y un 9% estaba a 2 milímetros de profundidad. Y, bueno, un 7% del estudio, de la muestra, sí mostró que estaban por debajo de los 2 milímetros de la unión del cemento-esmalte. Y, bueno, la anatomía más frecuente fue la confluyente. Se ha reportado que la localización de los medios mesiales es difícil, es algo desafiante para el clínico. Y bueno, el no localizarlo puede comprometer al fracaso del tratamiento, ¿no? ¿Y cómo se veía en el micro-CT scan? Podíamos observar los cortes a 2 milímetros y podemos observar la entrada. O por debajo, perdón, al nivel de la unión cemento-esmalte, cómo estaba la entrada de ese sistema. La eficacia del troughing, ese pequeño desgaste que hay que hacer en el istmo, es importante para realizar y para localizar este tipo de anatomías. No afecta la resistencia a la fractura de los molares y es importante realizarlo, ¿no? Yo la realidad es que ahorita voy a presentar las herramientas que utilizo para que lo podamos identificar. Y no es algo complicado, es prácticamente agarrar, aprender a observar lo que estamos trabajando, el área que estamos trabajando, poder identificar colores, texturas, zonas, por qué hay tejido, por qué hay sangrado, para poder identificar ese tipo de anatomías. Voy a meter un poquito de velocidad porque me va a ganar el tiempo, pero este estudio del doctor Berciani y Ronald Ordinola nos muestran muchos tipos de anatomías de medios mesiales exclusivamente. Hablaba de anatomías independientes, de pequeñas aletas, dobles de medios mesiales, anatomía confluyente sin istmo, que era lo más frecuente, y confluyentes con istmo, que también
es un gran porcentaje de de la anatomía que ellos describen. Y bueno, ellos hacen una clasificación, vamos a decirlo así, nueva, de cómo se observan los conductos, y podemos ver que puede ser un 2-3-2, 1-2-3-2, que habla de dos conductos con 3 bifurcaciones, después se une a 2, después se hace 1, después se hacen 2 con 3 salidas. Y podemos ver que es un estudio, pues el de ordinario. si le prestamos atención, pues a mí en lo particular me gusta, pero también me espanta, porque la realidad es que esto es lo que estamos trabajando. Esto es lo que estamos trabajando día a día en la clínica, y es algo que a mí en la licenciatura no me enseñaron. A mí me enseñaron que los conductos de los molares inferiores, en molares inferiores eran 2 conductos mesiales solamente y un distal. Y en el posgrado, bueno, sí nos hablaban de la posibilidad de 3 conductos mesiales, de 2 conductos distales, pero la realidad es que esto no es lo que nos imaginamos muchas veces. Entonces hay que darle la importancia necesaria a la anatomía interna y dedicarle el tiempo suficiente a la limpieza y desinfección. Voy a empezar con algunos casos clínicos. Creo que vamos bien de tiempo. Y bueno, primer caso clínico. Una paciente femenino de 50 años de edad, un 4.6 con una pulpitis irreversible sintomática. Prácticamente tenía una comunicación ahí en el cuerno mesial. Tiene problema periodontal generalizado. Grado de dificultad clínico de este caso. Radiográficamente no es un caso complicado. Radiográficamente es un caso en el que personalmente dije, bueno, es una pulpitis irreversible sintomática, no hay aumento de volumen, no hay lesiones radiolúcidas. Vamos a terminarlo en una sola sesión. ¿Por qué lo quise terminar en una sola sesión? La verdad es que son esas pacientes en las que de repente uno no tiene mucha empatía o rapport, y dije, bueno, es el caso indicado, fácil radiográfico, en el que puedo terminarlo en una sesión. Entonces, la primera sesión anestesiamos, hacemos el acceso, trato de tomar la longitud de trabajo, se siente un tope, se sentía un tope muy firme, muy fuerte. Traté de entrar primero por lingual, después por vestibular, después por lingual, y vemos que hasta ahí me llegan las limas. Estas son limas 10. No hay permeabilidad, el localizador no me indica. Yo digo, cabe aclarar, yo utilizo el localizador, obviamente, pero no soy fiel creyente de él. Yo siempre tomo radiografía y siempre verifico con el localizador. Si las dos me cuadran, perfecto. Pero en este caso, ni el localizador me estaba marcando, y en este caso también se sentía un tope. Entonces, híjoles, primera sesión, primera cita, no bajamos, no puedo limpiar, no bajamos, no puedo limpiar. Bueno, tomamos otra angulación, tomamos con diferentes limas, o las invertí primero por vestibular, después por lingual, después lingual vestibular. Se sigue tocando el mismo punto donde no tengo una permeabilidad. Y es obvio en esta radiografía que el espacio del ligamento periodontal viene mucho más hacia apical. No es una salida lateral lo que haya en este caso. Y es un caso que pues no lo terminé en una sola sesión, me lo llevé de tarea a la casa, tratando de entender qué es lo que pudiera estar pasando, tratando de entender el por qué no hay una permeabilidad. Y bueno, parte de lo que yo traté de identificar, muchas veces en molares superiores podemos entrar en el conducto MB1 y no tenemos longitud de trabajo, no tenemos permeabilidad, pero entramos por el MB2 y baja a la primera. Entonces, en este caso, en la primera sesión no se logró más que esto. Me llevo a la casa de tarea pues el tratamiento, me lo llevo de tarea. No lo puedo terminar en ese día y bueno, pues obviamente la frustración tanto clínica como el decir, chin, a esta paciente la tengo que volver a ver y eso que no me cae muy bien. Entonces, era doble frustración. Pero bueno, siguiente sesión, localizo el medio mesial,
si ustedes observan, está mucho más profundo que el nivel del cemento esmalte. Me costó trabajo encontrar esa anatomía, pero se localiza. De hecho, al momento de localizar el conducto, introduzco una lima 8, una lima 10 y tomamos una radiografía. Y vean cómo es el conducto principal, el que llegó a la longitud de trabajo. Entonces, yo en ese momento hasta pensé que, bueno, ya perforé o ya me desvié un poquito el conducto y estoy por otro lado porque bajó a la primera sin ninguna resistencia. Pero bueno, tomamos la radiografía y observamos que el medio mesial es el conducto principal. Se hace el protocolo de instrumentación, irrigación, etcétera, y se hace la obturación. Cabe destacar que el conducto distal, en ese sí nunca pude obtener permeabilidad, patencia. No me encanta radiográficamente, pero bueno, en el conducto mesial llegamos a la longitud de trabajo y en la radiografía angulada podemos observar cómo se llegó, se pudo limpiar y se pudo desinfectar. ¿Qué me llevo de este caso? ¿Qué es lo que me gusta de este caso? Este es el típico caso en el que uno podría haber dicho, está calcificado, no baja, no hay permeabilidad, está vital, ahí lo voy a dejar. Y hubiéramos terminado el tratamiento aproximadamente a esta altura, más o menos. Lo más probable es que pudiera haber fracasado ese tratamiento, que hubiera habido sintomatología o con el tiempo pudiera haber presencia de una lesión y al momento de hacer una cirugía, en caso de tener que hacerla, pues nos hubiéramos dado cuenta que había una omisión de un conducto total. Entonces, siempre hay que tratar de entender el por qué no baja la lima, de entender por qué se siente un tope, o de entender hacia dónde se puede dirigir ese conducto. Entonces, es algo muy, muy, muy importante. En el siguiente caso clínico, vamos a observar un primer molar inferior, también con una pulpitis irreversible sintomática, una cavidad profunda. No hay lesiones radiolúcidas, no hay engrosamiento o ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, pero es un paciente que viene con dolor. Obviamente trae una restauración profunda, que eso puede causar una irritación en la pulpa. Grado de dificultad radiográfico, realmente no es un caso complicado, es un conducto distal amplio, bastante recto, y raíces mesiales bastante rectas y con una zona o una imagen del conducto bastante amplia. Se anestesia, se aísla, empezamos a hacer el acceso, y muchas veces podemos identificar estas zonas y decir, bueno, ya encontré mis dos conductos, los dos conductos que me marcan los libros. Pero si no aprendemos a observar la zona o lo que nos está tratando de decir el diente, vamos a dejar pasar muchas cosas. Observemos el piso de la cámara, el color amarillento, el color café que se observa. Si nosotros observamos la pared, tiene un color blanquecino. Esa pared hay que desgastarla para poder identificar qué hay debajo de eso. Tomamos la longitud de trabajo, observamos que son dos conductos, se unen en el tercio apical con una sola salida. Empezamos a limpiar el istmo con el ultrasonido, empezamos a identificar ciertas áreas o ciertas zonas donde es un istmo que se comunica con los demás conductos. Y tenemos dos istmos, bueno, este es un istmo muy grande, que es un conducto principal, que es el vestibular, y tenemos el otro conducto, que este sí es ligeramente, vamos a decirlo, un conducto independiente, porque en la parte coronal no se unen. Tenemos la limpieza de esa zona, tenemos la limpieza de esos istmos, prueba de punta, vemos cómo acompaña todo el conducto principal, hasta la zona donde se une con el otro conducto y tienen una sola salida. Y bueno, la obturación final, y esta es la radiografía angulada. Y podemos observar la obturación de ese espacio. ¿Qué nos deja este tipo de anatomías? En este caso, bueno, es un caso de una pulpa vital. Sí hay problema, pero no es tan grave como si fuera una pulpa necrótica. Porque imagínense ustedes
todo este espacio lleno de tejido pulpar necrótico. Obviamente tenemos a las bacterias allá afuera y lo más probable es que ellas vayan a encontrar una salida y puedan empezar a causar el problema. Si nosotros tenemos pulpa vital, bueno, esperemos que no haya una bacteria o que no haya algo que nos pueda echar a perder el tratamiento. Pero a lo que voy con este tipo de casos es que ¿es representativo para el fracaso o el éxito del tratamiento? No lo sé. La realidad es que yo no sé si haber limpiado esto aumenta o disminuye bueno, no lo va a disminuir, pero no sé si realmente aumenta la tasa de éxito de mi tratamiento. Lo que sí sé es que hay, ¿se acuerdan de ese 35% que nos dice Peters de zonas que no se tocan por los instrumentos? Al menos yo ya sé que está más limpio que si no hubiéramos tocado esa zona. Entonces, eso para mí es bastante importante. Siguiente caso clínico. Alguien me puso ahí una rayita roja en la pizarra. Pero bueno. Caso de un primer molar inferior izquierdo, un 3.6, con una restauración profunda, pulpa necrótica, lesión periapical, raíces rectas, raíces amplias. Perdón por la radiografía, no es la mejor del radiovisógrafo, pero bueno. Realmente no es un caso complicado. Y observamos que tiene una resina. Quitamos esa resina. Había una comunicación franca. Alguien me estaba rayando ahí con alguna aplicación. Observamos que hay una comunicación franca. Despulpamos. Tejido necrótico. Y bueno, esto es lo que muchas veces queremos ver nosotros. Ya encontré mis dos conductos mesiales, yo ya puedo trabajar y ya puedo limpiar. Pero si no nos fijamos en lo que hay debajo de ese istmo, de todo ese debris o todo ese tejido pulpar que está quedando, obviamente no estamos haciendo bien nuestro trabajo. No estamos tratando de lograr la mejor limpieza y desinfección posible del sistema. Limpiamos con el ultrasonido e encontramos ciertas entradas a ese istmo. Empezamos a limpiar, protocolos de irrigación, protocolos de instrumentación. Se termina de instrumentar y se hace la obturación final. La obturación final podemos ver que es un istmo completo, que es un istmo que une los dos conductos con una sola raíz, con una sola salida, perdón. Este caso tiene relevancia clínica el haber encontrado, el haber limpiado esa zona. Claro, es una zona en la que había tejido necrótico, donde probablemente eso nos podría haber causado un fracaso en el tratamiento. Siguiente caso clínico. Voy un poquito rápido porque me quedan como 10 minutos, pero vamos justo a tiempo para terminar. Primer molar inferior izquierdo, lesión, pulpa necrótica. Este es un caso con un grado de dificultad radiográfica bastante amplio, bastante grande. ¿Por qué? Porque tenemos raíces muy largas, tenemos raíces distal muy larga, se pierde en las raíces mesiales, se pierde un poquito el trayecto del conducto y bueno, se hace el acceso, localizamos tejido necrótico, esto es la raíz distal, esto es la raíz mesial, limpiamos con ultrasonido, utilizamos irrigación y observen bien esta zona blanquecina dentro del istmo que nos está reteniendo algo de tejido. Cuando ustedes observen este tipo de imágenes donde hay retención de tejido o donde puede haber un punto sangrante, donde puede haber quedado material, si es un retratamiento, gutapercha o cemento, en ese istmo, siempre pregúntense por qué hay gutapercha ahí, por qué hay debris o por qué hay restos de pulpa, porque probablemente hay una zona de retención. Entonces, en esta zona observamos ese color blanquecino, no me cuadra con lo que yo estoy viendo clínicamente después de limpiar con ultrasonido, después de limpiar con el hipoclorito de sodio, y queda esta zona. Alguien rayó ahí con color verde, pero bueno, no fui yo.
se limpia y se identifica perfectamente ese sistema medio mesial. Curiosamente, o bueno, en este caso, introducía una lima 8 o una lima 10, bajaba unos cuantos milímetros y después se sentía un tope muy firme, donde realmente pues, no se podía bajar la lima. Realmente, como no entraban muchos milímetros, dije, bueno, es un conducto medio mesial que se está uniendo al conducto, ya sea el conducto del otro lado o al conducto al que esté más cerca. No tomé radiografía, la realidad es que no tomé radiografía para ver hacia dónde se dirigía. Tomé mis conductometrías de los demás conductos, instrumenté de forma tradicional, forma natural. Y bueno, esta es la obturación del sistema, ¿no? Vemos la radiografía, bueno, está bonita porque tiene varias curvaturas, se mantiene la anatomía original lo mejor posible, pero al momento de tomar la radiografía angulada, me doy cuenta que es un conducto recurrente. Tiene una entrada principal y después se introduce o se conecta con el conducto principal. Y bueno, el tope que se sentía, pues obviamente era la pared del conducto principal, donde estaba topando, donde estaba pegando esa línea. Entonces, no tiene tanta relevancia clínica, la realidad, porque es un conducto que tiene una entrada prácticamente independiente, ¿ok? Pero se une al conducto principal. Pero es importante, como volvemos a decir, tratar o lograr la mejor limpieza y desinfección. En este caso clínico, es un retratamiento, es un retratamiento de un 4.6. Obviamente observamos el conducto, la preparación del paciente, la obturación del paciente, tanto en mesiales como distal. Observen este tipo de obturaciones. Yo siempre he dicho que todos podemos tener malos días, todos podemos tener errores. Yo admiro a los clínicos que pueden obturar con una punta única, introducirla en ese pequeño agujerito sin que se les doble la punta. Para mí es un gran reto porque si de por sí viendo bien el conducto con el microscopio, teniendo la magnificación, muchas veces tratar de introducir esas puntas se nos dobla, ¿no? Entonces, para mí, mis respetos a este doctor que hizo un cochinero, pero bueno, puso muy bien la punta en el distal. Desobturamos, quitamos la gutapercha, pasamos el ultrasonido, ligero, no con la intención de limpiar gran parte del istmo, ni mucho menos, y podemos observar perfectamente la entrada. No tuve que hacer mayor desgaste, no tuve que hacer mayor preparación, y la entrada del conducto medio mesial ahí está presente. Hacemos la limpieza, la preparación. Es un conducto, es un istmo muy amplio, y bueno, tenemos una unión de un conducto, de un istmo con el conducto principal, una sola salida. ¿Es relevante esta limpieza? Claro que es relevante. Un caso de retratamiento, tejidos necróticos que pudimos limpiar, pudimos desinfectar, y bueno, obviamente está menos sucio que si no lo hubiéramos tratado. Otro caso clínico, 4.7, pulpitis irreversible sintomática. Radiográficamente una curvatura de mediana dificultad en la raíz mesial. Traía una restauración temporal. El doctor estuvo quitando caries, comunicó y bueno, puso el IRM. Quitamos ese IRM, hacemos el acceso y observen esta zona. Esta zona nos está indicando que hay retención de tejido pulpar en el istmo. Si nosotros no aprendemos a observar ese tipo de zonas, no vamos a poder identificar ese tipo de anatomías. Entonces es de mucha importancia el poder observar ese tipo de imágenes de lo que podemos observar en el istmo o en la zona de la raíz mesial.
limpiamos con el ultrasonido. Esta es la misma foto, nada más que magnificada. Y observen el cambio de coloración. La pared es blanquecina y el piso es oscuro, pero hay una zona en el centro que se ve un poco más oscura. Si nosotros observamos, podemos identificar todo este tejido de retención, tejido pulpar, debris, que probablemente está en una zona de un istmo. Limpiamos, identificamos ese istmo, se une al conducto principal, volvemos a lo mismo, 3, 2, una salida. Limpiamos, perdón por esa raya roja, no es mía, y la raya morada de acá abajo. Limpiamos, desinfectamos y hacemos la prueba de puntas. Hacemos la obturación final y observamos ese istmo, esa cantidad de espacio que podría haber estado alojado con tejido pulpar, ya sea vital o necrótico. Y creo que este es el último caso clínico, es correcto. Tenemos un radix entomolaris, raíz mesial, raíces distales. Se hace una reconstrucción preendodóntica para poder trabajar adecuadamente. Observamos tejido necrótico, limpiamos el istmo e identificamos 3 entradas. Y este es un conducto 3, 2, 1. Si se fijan, tenemos un conducto principal, el conducto vestibular es el segundo conducto y el medio mesial se une en el tercio medio. Realizamos las pruebas de punta y, bueno, algo que me gusta recalcar en esta diapositiva. Cuando tengamos este tipo de anatomías, donde tengamos conductos 3, 2, 1 o conductos 4, 3, 1, tenemos, mejor dicho, que identificar uno de los conductos como el principal. Solamente el conducto que baje más fácil, que sea más recto, ese lo vamos a tener como el principal. Los demás no vamos a bajarlos a la longitud de trabajo que me está marcando. ¿Y a qué voy con esto? En este caso en específico, si mi conductometría del conducto principal era 20, se instrumenta a 20. Si el del conducto vestibular o lingual, que es el segundo conducto, me marcaba 18, por ejemplo, yo no voy a poner la lima a 18, lo voy a poner a 17,5 o 17, ligeramente corto. ¿Para qué? Para evitar que en esta tercera curvatura haya atrapamiento o atascamiento del instrumento rotatorio y con eso causar una fractura. Al igual en este. Si la conductometría me decía 15 milímetros, lo voy a poner a 14. ¿Por qué? Porque no quiero que haya dobles curvaturas o triples curvaturas que me puedan propiciar una fractura del instrumento. Y hay que tener mucho cuidado con los rotatorios. Hay que saber seleccionar el sistema rotatorio para el caso adecuado. Y bueno, la radiografía final, podemos observar los 3 conductos, 2 distales, la preparación y la obturación. Parte de las conclusiones de las que quiero llegar. Estas para mí son las herramientas más importantes que tengo al momento de trabajar o de explorar el sistema medio mesial o los istmos mesiales. Puntas de ultrasonido. La punta de ultrasonido que se va a utilizar para realizar el desgaste inicial o el troughing son la punta son de Tuffy Tips, de balón de americano, o la de bola. No hay que utilizar puntas agudas o puntas cortantes. ¿Por qué? Porque si no, vamos a utilizar alguno de estos tipos de punta y vamos a crear nosotros mismos un surco que muchas veces nos va a hacer que nos confundamos y pensemos que estamos en un istmo, cuando no lo es. Este tipo de puntas lo vamos a utilizar ya que identifiqué dónde está en la entrada, ya identifiqué dónde está el istmo y probablemente pueda desgastar un poco solamente la pared, pero no es para profundizar. Para profundizar yo solamente utilizo la de balón de americano o la de bola. Mi segunda herramienta importante, cualquier microabridor de pequeño calibre, que pueden ser 8, 10 o 15 en algunos casos, son de gran utilidad. Desafortunadamente ya no se consiguen estas limas MC de la casa BDW, pero
Podemos utilizar cualquier lima manual, 8, 10 o 15, y lo podemos poner en este file holder. Este es un diseño del doctor Alejandro Pagán de España. Aquí está la dirección de su página. Ustedes pueden descargar los archivos del diseño y lo pueden mandar a imprimir en 3D, que es como este verde. Lo que hace este file holder es que nosotros colocamos una lima manual convencional en esta parte y, bueno, prácticamente ya tenemos el mango. La diferencia entre utilizar una lima MC y un file holder, la realidad es que el mango de este es un poquito grueso y puede resultar ligeramente incómodo, pero son de gran utilidad para poder tener una mejor visualización de la zona que vamos a trabajar. Obviamente las limas de pequeño calibre, 8 y 10 específicamente, son de gran utilidad para la exploración. Este tipo de instrumentos, la lima MC o como el file holder con la lima, no son para instrumentar, son solamente para identificar dónde puede haber una entrada. Son solamente para poder tener la primera penetración de ese espacio. Pero, repito, no son para instrumentar. La irrigación, no importa si es sónico o es ultrasónico, la irrigación es fundamental. Utilizar puro hipoclorito de sodio durante la instrumentación, y ahorita lo voy a repetir, y solamente EDTA o quelantes al final de la instrumentación. Ya después de que hayamos limpiado y que hayamos desinfectado, utilizamos el Smear Clear. Antes yo no lo utilizo. Yo no utilizo EDTA ni quelantes para bajar conductos calcificados. Mi protocolo de irrigación es todo el tiempo con hipoclorito de sodio y antes de obturar solamente utilizar el EDTA. Este es un adaptador que tengo desde hace muchos años en donde podemos colocar agujas de anestesia y este se conecta, o bueno, lo conecto yo a la succión, al inyector y me sirve como si fuera una microcánula. Tiene mucho mejor penetración que las capillary tips, pero tiene la desventaja que de repente se pueden tapar mucho más fácil. Pero son de gran utilidad para poder aspirar en tercios apicales. Y bueno, las conclusiones. Hay mayor incidencia de conductos medios mesiales en pacientes jóvenes. La edad más o menos promedio es entre los 15 y 40 años. La realidad es que muchos de mis pacientes de los que vieron ahorita son mayores de 40 años. Sí he encontrado conductos medios mesiales en pacientes jóvenes, pero también una incidencia, al menos en mi práctica, de mayores de 40. Utilizar solamente hipoclorito de sodio al 5.5%, eso es lo que yo recomiendo. Si tienen de repente alguna costumbre de utilizar hipoclorito con porcentajes más bajos, al 2.5, al 1.25, etcétera, lo pueden utilizar. Sabemos que realmente no hace diferencia utilizar al 5.25 o al 2.5, sino simplemente hay que darle un poquito más de tiempo. Pero no utilizar EDTA ni quelantes, eso es bien importante. No utilizar quelantes para localizar esas estructuras. El EDTA solamente se utiliza, al menos en mi práctica, para antes de obturar. Utilizar magnificación, lupas de 3.5 como mínimo, o de preferencia utilizar el microscopio. Recomendación muy personal, si no tienen lupas de 3.5 o no utilizan microscopio, es preferible no ir tratar de buscar esa zona, de ese istmo, porque muchas de las veces causamos perforaciones de la furca o causamos perforaciones hacia mesial tratando de identificar esas zonas. La limpieza del istmo con ultrasonido, puntas diamantadas de extremo redondeado, de las cuales ya les mostré, y la exploración del istmo con instrumentos de pequeño calibre, de preferencia lima 6, 8 o 10 o los microabridores. Tratar este tipo de zonas o este tipo de anatomías, como les digo, no es algo raro, no es algo poco frecuente. Debemos de tener el hábito de buscar el medio mesial como si fuera el MB2 en molares superiores. Se debe de hacer como de rutina. Y poco a poco vamos a irnos dando cuenta
que hay mayor presencia, bueno, que vamos a tener mayor posibilidades de localizar. Sumamente importante, y lo pongo prácticamente como el último punto específico del medio mesial. No utilizar instrumentos con una conicidad mayor a 25.04. ¿Por qué? Porque es la zona de más riesgo, es la zona más delgada de la raíz mesial. Si utilizamos conicidades mayores a 0.4 en limas 25.04, podemos tener alguna fractura o alguna perforación. Hay muchas veces que me dicen, pero bueno, si el conducto principal es el medio mesial, ¿a poco lo voy a dejar a 25.04? No, ustedes pueden instrumentar a 25.04 rotatorio, y si tienen algún otro sistema rotatorio que tenga conicidad 0.2, pueden utilizar conicidad de 0.2. Si no tienen rotatorios con conicidad de 0.2 o 0.3, pueden utilizar limas manuales 30.02, 35.02 o 40.02 para poder limpiar adecuadamente el tercio apical. Y vuelvo a lo mismo que decíamos al inicio. El irrigante es fundamental para la limpieza de esta zona. Es de suma importancia tener un buen protocolo de irrigación, una buena activación del hipoclorito para que esta zona quede lo más limpio posible. Y bueno, siempre amen su trabajo, disfruten lo que hacen, disfruten realmente parte de sus trabajos clínicos, siempre háganlo con pasión, siempre háganlo con cariño. Hay veces que se dificultan los casos, pero hay que tratar de sacar lo mejor posible de esos casos. Otra conclusión a la que quiero llegar, y siempre la trato de compartir, es que el tratamiento de conductos no es a contrarreloj, no son carreritas. No es saber quién hace más casos en un día, no es saber quién hace más casos o más rápidos, sino simplemente hay que dedicarle el tiempo necesario a cada caso, y obviamente cada clínico tiene ciertas habilidades y ciertos tiempos o ritmos. Entonces ustedes lleven su tiempo, lleven su ritmo, no son carreras. El diente no va a explotar si no lo terminan en 1, en 2, en 3 o en 4 sesiones. Cada caso es diferente y cada caso requiere una destreza. Y bueno, un agradecimiento especial al doctor Sergio Rosler, que para mí es un gran amigo y un gran maestro. Es un gran apasionado de la anatomía interna de los dientes. Es un gran endodoncista del cual yo he aprendido mucho. Y esta plática es con agradecimiento en especial para él, que es un gran endodoncista y un gran amigo. Obviamente al doctor Alfonso Espinosa también le mando el agradecimiento a todo el gremio militar. Realmente le agradezco la invitación, disfruto mucho dar los webinars. Espero que haya sido suficiente el tiempo, que podamos dar lo más importante de este tema, que es muy extenso y de lo que podríamos estar hablando 3-4 horas más. Entonces, gracias por su atención. Espero si tengan alguna duda ahorita me la hagan saber y quedo a sus órdenes. Este es mi correo, endoespecializada@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier duda me pueden mandar un correo, me pueden escribir si quieren alguno de los artículos que presenté o algún otro, con muchísimo gusto se los podría enviar. Por mi parte es todo. No sé, el doctor Alfonso. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy interesante todo lo que nos has comentado y seguramente será de mucha ayuda. Sabemos que la magnificación es una herramienta que pues, prácticamente es indispensable para poder realizar mejores tratamientos. Es correcto. Y pues bueno, como yo les digo, el microscopio nos permite ver hasta lo que no queremos observar. Es correcto. Todos esos detalles que a simple vista no se pueden observar, pues bueno, las herramientas adecuadas nos permiten manejarlos. No sé si los compañeros tengan alguna duda, alguna pregunta. Por favor, aquí a través del chat, saben, doctores, podemos hacer las preguntas. Si alguien tiene algún comentario para el doctor, por favor. Y bueno, una disculpa, doc, por el inconveniente ahí. No se apure. Es nuestra primera sesión con este sistema y pues la mayoría también está aprendiendo a usarlo. Tal vez por eso pequeños inconvenientes, pero
pues creo que al final se escuchó muy bien, al menos lo que me han comentado en chats privados. Se escuchó muy bien, se vieron muy bien las imágenes, los videos también estuvieron corriendo en forma muy adecuada. No sé si haya algún comentario, doctores, por favor. No voy a prender los audios de todos para que no se vicie tanto eh, la presentación. O todo muy claro o todo muy confuso. Todo muy claro, pues todo estuvo muy claro, creo que las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Y bueno, sabemos la importancia de detectar todos esos sistemas que pueden estar aparentemente ocultos. Es correcto. Sí, realmente, como bien dice usted, el microscopio realmente cambia mucho la forma de trabajar y cambia mucho la forma de observar nuestra zona de trabajo. Pero siempre he sido de la idea de que el microscopio no es más que una herramienta que nos va a ayudar, no es la solución a los problemas. Si uno no aprende a observar, si uno no aprende a identificar, vamos a seguir haciendo la misma endodoncia. Entonces, sí hay que aprender a observar, hay que aprender a identificar para poder localizar ese tipo de anatomías. Así, la doctora Karen, perdón, dice, excelente plática, muchas gracias por su tiempo. La doctora Elvira Gil, muy buena conferencia, muchas gracias por tomarse el tiempo. Muchas gracias a usted. Santiago también, excelente charla, como siempre, un lujo de casos clínicos. Gracias. Tuvimos en el pico de la presentación cerca de 40 asistentes. Gracias a todos. Doc, si dejas de compartir un poco la pantalla, por favor. Sí, déjenos cómo la quito. Deja ver si yo lo puedo hacer desde aquí. Se me hace que ahí está ya. Okay. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ahí estamos en una vista de la mayoría de los que estuvimos aquí presentes. No sé si los puedes observar. Sí, López Camacho, 723-883-007, saludos. Karen, Holanda, Héctor, Vicente, Colín, Gladys, Jenny, Maribel, iPhone Santiago, iPhone Olivia. Y aquí los vemos a todos. Ok, pues por lo que vemos, pues fue una nutrida asistencia. Me voy a permitir compartir esta imagen. También yo le estoy aprendiendo a esto. No me apure. Y bueno, ya para concluir esta presentación, a nombre del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares, queremos agradecer al doctor Alejandro Podolsky Geluda su amable tiempo y dedicación para llevar a cabo esta sesión científica en línea y le otorgamos este reconocimiento por su participación como ponente en la sesión científica en línea llevada a cabo el día 17 de abril de 2019 con el tema Sistema Medio Mesial. Como dije, si pudiéramos darte un aplauso, doctor. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que nos hagas favor de acompañarnos en estas sesiones y créeme que pues tus imágenes y todo lo que nos presentaste ha sido muy grato observarlo y disfrutarlo. Al menos yo personalmente lo disfruté mucho. Muchas gracias, doctor. En forma igual. Sí. Con esto, pues ya estamos fuera de tiempo un poquito. Vamos a dar por concluida nuestra sesión. Agradecemos la presencia de todos ustedes. La paciencia, los pequeños inconvenientes, pero bueno, estamos aprendiendo con este sistema que parece que si nos controlamos y nos disciplinamos un poquito, lo vamos a poder manejar muy bien. Muy bien. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches, que descansen y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctor. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Sí, tengo. Sí.
Hábleme más. No lo podemos dormir. Bueno,